la voluntad de Dios. Juan lo establece también así. Pero aquí hay un nombre terrible, la gran ramera. ¿Por qué? Porque es una unión religiosa y política para sus fines y conveniencias. Siempre actuó aliada con el poder civil para lograr sus propósitos, sus intereses, pero no para promover la salvación y las cosas de Dios. Bestia. Bueno, bestia es simplemente una identificación profética de todo reino humano. Además, actuó irracionalmente persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Y quién dice esto? Juan. Todos estos nombres no lo hace alguna agrupación religiosa, alguna iglesia, no. ¿Quién da toda esta sinonimia? La Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Todos estos nombres no son inventados por ninguna agrupación religiosa, ni menos por alguna entidad antirreligiosa. Tampoco son términos peyorativos ni insultantes, sino identificadores y descriptivos. Todos fueron revelados por Dios a sus profetas, comenzando con Daniel, y están consignados en la Biblia. Y cada uno de estos nombres revela una faceta importante de su identidad y actividades. La diversidad de nombres dados por Dios en su palabra muestra la importancia y la seriedad de este asunto con relación a la salvación en los días finales. Es decir, el anticristo es una cosa de vida o muerte, de salvación o perdición, si no el Señor no lo mencionara tan repetidamente y tan claramente. Para entender todavía más, vamos a hacer un paralelismo. Vamos a ver en un lado la Biblia y en otro el anticristo. Y vamos a poner en el lado bíblico la predicción de Daniel. Dice, quitarán el continuo, y en el anticristo, y pondrán la abominación espantosa. Es decir, vamos a poner aquí en el lado bíblico lo quitado naturalmente por el anticristo, y acá lo sustituido. Muy bien, ¿están listos? Presten atención a esto. ¿Qué es lo quitado? El Espíritu Santo, vicario de Cristo. ¿Y qué fue sustituido? El Papa, vicario de Cristo. ¿Qué fue quitado? Cristo, el único mediador. ¿Y qué fue sustituido? Mediadores, Papa, María y santos. ¿Qué fue quitado? El santuario en el cielo. ¿Y qué fue instituido o sustituido? El Vaticano. ¿Qué fue quitado? Un solo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué fue sustituido? Muchos sacerdotes según el orden de la tradición, el sacerdocio espurio de la Iglesia Católica. ¿Qué fue quitado? Cristo, Rey y Sumo Sacerdote. ¿Qué fue sustituido? El Papa, Rey y Sumo Pontífice. ¿Qué fue quitado? Cristo en su templo celestial. ¿Qué fue sustituido? El Papa en su templo de Roma. ¿Qué fue quitado? Entronización de Cristo. ¿Qué fue sustituido? Entronización del Papa y de los prelados como sumo sacerdote, los príncipes de la Iglesia. ¿Qué fue quitado? Salvación por la fe en Cristo. ¿Qué fue sustituido? Salvación por la fe en la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué fue quitado? Fuera de Cristo nadie se salva. ¿Qué fue sustituido? Fuera de la Iglesia nadie se salva. ¿Qué fue quitado? La Biblia como guía.
¿Qué fue sustituido? El catecismo y la tradición. ¿Qué fue quitado? El Espíritu Santo es el intérprete de la palabra de Dios. ¿Qué fue sustituido? El clero, el intérprete de la palabra de Dios. Todo católico no hace nada si el Padre, entre comillas, no le interpreta la Escritura. ¿Y quién es el que nos ayuda a entender la Escritura? Jesús dijo que cuando su vicario vendría, cuando el Espíritu Santo vendría en reemplazo de él, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que os hará recordar todas las cosas que os he dicho. ¿Qué fue quitado? La persuasión por el Espíritu Santo, que fue sustituido la persuasión por medio de la Iglesia y el Estado. ¿Qué fue quitado? El sacrificio del Calvario. ¿Qué fue sustituido? El sacrificio de la misa. ¿Qué fue quitado? El crucificado. ¿Y qué fue sustituido? El crucifijo, pero como un talismán. ¿Qué fue quitado? Cristo, la piedra angular y fundamento de la iglesia. ¿Y qué fue sustituido? Pedro, la piedra angular y fundamento de la iglesia. ¿Qué fue quitado? Jesucristo, hecho de mujer, Gálatas 4:4, semejante a sus hermanos. ¿Y qué fue sustituido? Jesucristo, hijo de una mujer que no participó en el pecado original, la Inmaculada Concepción. ¿Qué fue quitado? El arrepentimiento. ¿Y qué fue sustituido? La penitencia. ¿Qué fue quitado? La confesión directa a Dios. ¿Qué fue sustituido? El confesionario. La confesión al sacerdote. ¿Qué cosa más abominable? Un pecador confesando sus pecados a otro pecador como él. ¿Qué fue quitado? El perdón de Dios. ¿Y qué fue sustituido? El ego te absolvo, es decir, yo te absuelvo del sacerdote. ¿Qué fue quitado? Todo pecado es mortal. ¿Y qué fue sustituido? Hay pecados mortales y veniales. ¿Todavía habrá más? ¿Qué fue quitado? Después de la muerte no hay posible salvación. ¿Y qué fue sustituido? Después de morir, la purgación de los pecados en el purgatorio. ¿Qué cosa más abominable es esta? Si fuera posible hacer esto en el purgatorio, pues entonces por gusto fue la muerte de Jesús, por gusto es el Calvario. ¿Qué fue quitado? El alma que muere en el Evangelio puede descansar en paz. Las consecuencias de sus pecados no le persiguen después de su muerte. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué fue sustituido por esto? El alma no muere. Su salvación depende de una estadía en el purgatorio y de los sufragios de las misas en favor del difunto. ¿Qué fue quitado? Solo Dios controla el perdón y la remisión del pecado. ¿Y qué fue sustituido? El clero controla el perdón y la remisión de los pecados. ¿Qué fue quitado? Salvación por la fe en Cristo. ¿Y qué fue sustituido? Salvación por la fe en las obras meritorias. Hermanos, solo lo que hizo Cristo por nosotros es lo único que nos salva. Todo lo que hacemos nosotros no nos salva en absoluto, solo demuestra que estamos amando al que nos ha salvado y viviendo de acuerdo a su voluntad con la ayuda de su poder. ¿Qué fue quitado? Bautismo por inmersión.
¿Y qué fue sustituido? Bautismo por aspersión. ¿Qué fue quitado? Bautismo del creyente después de haber sido instruido. Debe de saber por qué y para qué se bautiza. ¿Qué fue sustituido? Bautismo de infantes. ¿Qué fue quitado? Santificación por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué fue sustituido? Santificación por medio de los sacramentos. ¿Qué fue quitado? Oración espontánea. ¿Y qué fue sustituido? Oración rezada. ¿Qué fue quitado? La ley de Dios. ¿Qué fue sustituida? La ley del papado. Hermanos, la ley del papado no es la ley de Dios. Y escúchenlo bien, solo la Iglesia Católica se ha atrevido a escribir en su catecismo y en sus libros una ley a la que llama ley de Dios, y no es la ley de Dios, no es la que está en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque modifica el primero, anula el segundo, parte en dos el décimo, cambia el día de reposo según está identificado en el cuarto mandamiento. ¿Qué fue quitado? El reposo en sábado, el séptimo día de la semana. ¿Qué fue sustituido? El domingo, primer día de la semana. ¿Qué fue quitado? Cristo declara: mi reino no es de este mundo. ¿Qué fue sustituido? El Papa principal, Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial.